Jurisprudencia al día. La expresión viva de los intereses colectivos. Jurisprudencia al día. Aplicación jurídica a casos concretos. Jurisprudencia al día. Abanico de temas sociales, públicos y jurídicos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Jurisprudencia al Día, el abanico de saberes públicos, sociales y jurídicos. Hoy un tema muy interesante. Estamos en vivo y en directo con especialistas en legislación ambiental para tocar un tema muy controvertido en la actualidad. Se trata de la tasa retributiva. ¿De qué se trata este tema? Eso lo sabremos mucho más adelante. Todas las inquietudes que ustedes tengan pueden despejarlas al teléfono 367-1204 en Jurisprudencia al Día. Señor usuario de servicios públicos, ¿cuáles han sido los pronunciamientos que han hecho las autoridades sobre el tema de la tasa retributiva? ¿A quién le corresponde pagarla? ¿Quién la cobra? ¿Es una especie de impuesto? Ya sabe, esta información y muchas más. Por ahora tengo el gusto de presentarles, amables televidentes, a nuestros dos especialistas. El primero, hablando de legislación ambiental, se trata del doctor Ricardo Árquez Benavides. Él es especialista en legislación ambiental, en derecho administrativo, además ha sido asesor en materia ambiental del Centro de Investigaciones de la Universidad Piloto de Colombia en Bogotá. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, agradecerle a Unión Autónoma, a Canal 23, a ti, al equipo de esta empresa, por permitirme pues contribuir a favor de la región no solamente de Atlántico, sino del Caribe, que padece muchos estragos ambientales. También contamos con la presencia de una persona que nos va a contar sobre las repercusiones ambientales que implica todos los contaminantes, los agentes, las aguas residuales, pero dejemos que él sea el que empiece con esta explicación. Por ahora vamos a presentar al ingeniero químico Osvaldo del Castillo Torres. Nosotros hemos venido trabajando temas que tienen que ver con el río Magdalena y él es especialista en esto. Vamos a darle la bienvenida al ingeniero. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Angélica, por la invitación que nos hacen en esta oportunidad y gracias a la Universidad Autónoma y a este programa. La verdad es que hemos venido participando en estos debates, hemos hecho muchos estudios con relación al nivel de contaminación del río Magdalena, de los caños de Barranquillita, y hemos estado pendientes de el impacto ambiental que están recibiendo los barranquilleros, no solamente por las descargas sanitarias, sino también por el material particulado y la contaminación atmosférica. Con mucho gusto estamos para colaborar en este programa y dar la mayor claridad posible al respecto. Por supuesto que sí, ingeniero. Nosotros estamos hablando de medio ambiente, de legislación ambiental, tenemos a un abogado especialista en la materia, tenemos a un ingeniero químico, pero ¿qué tiene que ver este tema con la tasa retributiva? Vamos al grano. ¿Qué es la tasa retributiva? ¿Por qué ha causado tanta controversia en Barranquilla? ¿Quiénes deben pagarla? Lo primero, ¿qué es? Sí, a ver, antes de dar un concepto técnico, considero procedente un análisis retrospectivo sobre los orígenes de la tasa retributiva. Tiene algunos antecedentes conceptuales y académicos en relación a un principio que particularmente no me gusta, que es el principio que dice que el que contamina paga. En Colombia el concepto de tasa retributiva se retoma a través de la Ley de Recursos Naturales, lo contempla seguidamente el Decreto 901 y actualmente vigente el decreto 3100 del 2003, por el cual plantea que es el valor que cobra la autoridad ambiental por los kilogramos de sustancias o de residuos vertidos a los cuerpos hídricos. Bueno, si ustedes desean más información, como el doctor lo acotó, tenemos decretos que documentan sobre la tasa retributiva. Usted también puede irse a la Ley de Servicios Públicos, la Ley 142 de 1994 para investigar y también la Ley 99, nos comenta aquí el doctor, y el decreto número 3100 de 2003. Vamos a traer
a nuestra consideración los orígenes de lo que es la tasa retributiva. El doctor Ricardo Árquez nos hablaba un poco sobre un decreto que fue derogado y que entró a regir ahora a partir de octubre de 2003, otro decreto con unos conceptos diferentes. Queremos que nos explique esta diferencia. ¿Qué pasó con el decreto 901 que fue derogado y el que entra a regir ahora, que es el 3100? Bueno, ante todo, quiero, como ciudadano y como abogado ambientalista, quiero motivar, quiero exhortar a las empresas de servicios públicos, porque ellas tienen un deber constitucional, tienen un deber por ley 142 del 94 de socializar, de poner en conocimiento de los usuarios de la normatividad de las acciones que ellos emprenden. Entonces, en estos momentos los usuarios, en este caso de Barranquilla, no conocen este nuevo impuesto, digamos, esta nueva contribución que se vienen a pagar por entrar en vigencia el decreto 3100. Pues bien, resulta de que la figura de tasa retributiva se implementa en Colombia, técnicamente lo desarrollaba el decreto 901 del 97. Este decreto contemplaba en el artículo 14 quiénes eran los sujetos pasivos obligados de pagar la tasa retributiva. Este decreto contemplaba que eran las empresas de servicios públicos. Hoy, actualmente, este decreto 901 fue derogado por el 3100 del 2003, en donde, de una manera muy tajante, excluyó a las empresas de servicios públicos y le achacó esa responsabilidad tributaria ambiental a los usuarios. Eso quiere decir que la gran diferencia entre el decreto que quedó derogado y el que está rigiendo actualmente es el sujeto que tiene que pagar la tasa retributiva. Sí, la responsabilidad tributaria que intenta descargarse la empresa de servicios públicos se la quiere asumir a los usuarios. Antes eran las encargadas de pagar esta tasa las industrias y las empresas de servicios públicos. Ahora resulta que con el decreto 3100 todos los usuarios. Pero ¿cuál es ese concepto? ¿Qué puede decir el ingeniero Osvaldo del Castillo? ¿Quiénes deben pagar la tasa retributiva? Bueno, la tasa retributiva viene pagándola, debe pagarla las empresas industriales, las empresas de servicio, en general todo el sector productivo, y naturalmente las empresas de servicios públicos, que son las que captan las descargas domésticas de la ciudad. Nosotros hicimos ahora recientemente un estudio para evaluar los dos parámetros que contempla la norma, que contempla el decreto 3100, que son el DBO y los sólidos suspendidos totales. ¿Qué significa DBO? DBO significa demanda bioquímica de oxígeno. Es la cantidad de oxígeno que necesitan los microorganismos para procesar la materia orgánica que tiene un cuerpo de agua. La cantidad de oxígeno, porque es que tenemos microorganismos que son muy nobles, y esos microorganismos, la materia orgánica que nosotros descarguemos sobre los cuerpos de agua, ellos vienen, la digieren, la procesan y, por decirlo, nos limpian el cuerpo de agua. Entonces, en la medida que haya más demanda de oxígeno en ese cuerpo de agua, quiere decir que el nivel de contaminación es más alto. ¿Correcto? Los sólidos suspendidos, ¿qué vienen siendo? Son las partículas que hay que se mueven, que están en el interior de ese cuerpo de agua. Entonces esos son los dos parámetros que evalúa el 3100. Se determina la concentración mediante los procedimientos técnicos de laboratorio, cuánto de concentración. Normalmente, de acuerdo a los estudios que se han establecido en el país, existen ya unos estándares. Por ejemplo, de DBO se ha establecido un estándar, de acuerdo a muchos estudios que se han hecho en varias ciudades, que la descarga por habitante por día es de 42 gramos de DBO. De acuerdo a la descarga que yo contribuya a ese efluente, se va a requerir una cantidad de oxígeno de 42 gramos por día. Y de sólidos suspendidos totales están en el orden de 50 gramos.
Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Evaluamos, tomamos las muestras, tomamos 40 puntos para tomar durante 45 días una serie de muestras y evaluarlas de acuerdo a un procedimiento técnico estandarizado por el IDEAM, que es el instituto que avala y el instituto rector que nos da una garantía de que el procedimiento usado por el laboratorio es el pertinente y que nos da una confiabilidad. Ingeniero, perdone, estos estudios se hacen con el objetivo de saber cuánto tiene que contribuir el usuario para pagar. Indudablemente que es así. Ya con la nueva norma, a partir de este año, somos nosotros, los habitantes, los que tenemos, los usuarios, los que tenemos que pagar esa tasa retributiva. Del año pasado para atrás le correspondía, como dice muy bien el doctor, era al operador, o sea, en este caso a la AAA, que era la encargada de transportar toda esa materia orgánica y que para eso se le paga mensualmente un recibo que no solamente es por agua potable que consumimos, sino que también es por alcantarillado. Perdón, sí, pero entonces yo quisiera, a ver, que vayamos más despacito. Me parece, pues es interesante el planteamiento anterior que tú estabas pues manifestando en relación a lo que planteabas sobre las descargas, sobre la medición y sobre las metas regionales del 2003 hacia atrás. Entonces, con tu explicación, la lectura que yo tomo de las descargas a los cuerpos hídricos no se cumplieron, sino que se dispararon. Lo que pasó sencillamente, o sea, la polémica que se ha planteado en la ciudad es con relación a que la evaluación que nosotros hicimos no corresponde a la autodeclaración que estaba presentando la AAA, porque la AAA estaba presentando de DBO el 50%, de acuerdo a los estudios que hemos hecho, y de sólido suspendido el 50%. Entonces, existe una diferencia en el pago de esa tasa retributiva, que es lo que el DAMA en este momento le está cobrando a la AAA, que fue un dinero que, de acuerdo a los cálculos del DAMA y de acuerdo a su criterio como ente regulador de esta parte, dejó de pagar durante 6, 7 años aproximadamente la AAA al DAMA por conceptiva. ¿Por qué? Porque normalmente todos los usuarios presentan una autodeclaración. Por ejemplo, una empresa X semestralmente presenta una autodeclaración al DAMA y le dice: señores, nosotros hemos descargado a Río Magdalena o a los Caños Barranquillita, hemos hecho esta descarga de kilogramos. Ahí entra la Asociación de Ingenieros Químicos a corroborar si es cierta o no esa información, ingeniero. Exacto. La función de nosotros fue hacer un contramuestreo para evaluar y verificar de qué efecto esa autodeclaración correspondía con la realidad. Pero yo quisiera complementar. Todo esto que se está planteando tiene sus antecedentes. En este caso de aquí de Barranquilla, desde el año 99, desde el año en que empezó a entrar en vigencia la primera autoridad ambiental de Barranquilla, que se llamó el DAMA. En este caso tiene sus antecedentes desde cuando uno de los mejores directores de la autoridad ambiental en Barranquilla, el doctor Adalberto Sereno, con un grado muy mayor de conciencia ambiental, empezó a cobrarle por primera vez, se hicieron los estudios, se hizo un documento marco de la tasa retributiva y desde ese entonces la empresa de servicios públicos se mostró renuente y desde esa vez empezaron a hacer los lobbies en Bogotá para modificar el decreto 901 que los afectaba económicamente a ellos. Y no era la afectación, era el tipo de responsabilidad ambiental que le generaba a las empresas por pagar la tasa retributiva a la autoridad ambiental respectiva.
Pero una pregunta que no puede faltar aquí, sobre todo estando en la inquietud todavía de quiénes deben aportar su contribución o descargar esa responsabilidad económica, es lo que debe la empresa de servicios públicos del distrito, esa empresa, o tenemos que descargarlos nosotros, ingeniero. ¿Qué te comento? El decreto 3100 tiene muchos baches, tiene muchos vacíos, porque tiene unos articulados que van en contravía de las disposiciones contempladas en la ley 99 del 93. Doctor, pero el 3100, como usted lo dijo, contempla que los usuarios somos los que tenemos que descargar esa responsabilidad. Lo que sucede cuando te digo que tiene baches o vacíos, porque no especificó literalmente qué tipo de usuarios. Por ejemplo, el artículo, el 3100 plantea la figura de punto de captación. Y dice, es el lugar en el cual el usuario toma el recurso hídrico para cualquier uso. Pero no es el usuario de las viviendas el que toma el recurso. Es la empresa de servicios públicos la que toma el recurso hídrico para cualquier uso. Entonces, a esto hay que hacer un seguimiento, hay que hacerle un llamado a la clase dirigente, especialmente al Congreso, con el fin de, y a los organismos también de control en relación al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional, porque haciendo un análisis introspectivo de todo este andamiaje jurídico, se ve el sinsabor de que las empresas de servicios públicos se quieren descargar de ese concepto jurídico que es el servicio público. Por un lado le quiere responsabilizar, le quiere achacar la responsabilidad tributaria al usuario, pero por otro lado también está cobrando el servicio del alcantarillado, cuando no es el usuario el operador de ese servicio del alcantarillado, no es el usuario el propietario de ese servicio de alcantarillado. Doctor, aquí estamos hablando también, pues, empresa, servicio público, hablamos de uso, pero no podemos eximir también a las industrias que tienen, pues, la conexión directa con el río Magdalena, que es a donde va a ir a parar todos estos residuos y estas aguas vertidas. Ellos también tienen que pagar su tasa, ¿cierto? Sí, tienen una responsabilidad. El decreto 901 lo desarrollaba las industrias que tengan sus vertimientos directos a los cuerpos hídricos. Eso quiere decir que industrias, empresas de servicios públicos y usuarios tienen que aportar su tasa retributiva. Ahora, usted ha dicho algo muy importante que deseo trasladarle la inquietud a usted, ingeniero, y es que el que contamina paga. Usted lo dijo. ¿Qué necesidad hay de cobrar esa retribución para poder, no sé, quizá retribuirle al medio ambiente todo lo que nosotros gastamos, ingeniero? Bueno, la idea, y estoy de acuerdo con el doctor, no debe ser de que el que contamina paga. La ley debe sustentarse en un criterio sano realmente. ¿Por qué no? Yo voy a contaminar el río Magdalena y cóbreme porque yo lo voy a pagar. Entonces, la idea es no contaminar, reducir al máximo esa carga de contaminante. Por esa razón, el sector industrial nuestro ha venido trabajando fuertemente, y eso hay que reconocerlo, en ISO 14000. ISO 14000 es una norma que estandariza los procesos de manera tal que compromete a la industria y a todos sus empleados en reducir esa carga de contaminante, bien sea por aire, bien sea por residuos sólidos o por vertimientos líquidos. Entonces, de lo que se trata es de que exista un compromiso de reducirla. Si yo estoy utilizando con eficiencia el agua, por ejemplo, y estoy reciclando muchos sólidos, mucha materia contaminante, pues lo que yo voy a descargar al río Magdalena es mínimo. Entonces ya desde el punto de vista técnico la industria nuestra ha venido trabajando muy juiciosamente en ese sentido. Ahora, más aún, lo que ellos descargan debe tener un permiso de vertimiento por parte de la entidad ambiental, por parte del DAMA, y ellos deben cumplir con unas características mínimas ese vertimiento. De tal manera que el DAMA le dice, yo le doy el permiso siempre y cuando usted reduzca la carga esa a X kilogramos por día.
Entonces ella cumple. Si ella cumple, el DAMAR le da el permiso. De lo contrario, la somete a un proceso de investigación. Ahora bien, cuando ella descarga, se supone que ya está cumpliendo con la norma, pero aún así una tasa retributiva porque no ha hecho una eliminación total del material orgánico o de los contaminantes que está emitiendo al río Magdalena y a los caños de Barranquillita. Pero sí es justo y necesario cobrar una retribución para compensarle al medio ambiente todo lo que nosotros lo utilizamos. Claro, porque existe esa necesidad. La idea es que la tasa retributiva, ese dinero, sirva para implementar unos mecanismos de carácter técnico y tecnológico que sirvan para mejorar el ecosistema y fundamentalmente el cuerpo de agua, para someterlos a unos procesos de tratamiento. Esa es la idea, de que esos dineros vayan destinados allá. Lo que pasa es que infortunadamente, muy probablemente a lo largo de la historia de estos organismos, de estas entidades ambientales, no se viene cumpliendo eso. O sea, si usted ve y pregunta cuáles son las inversiones que han hecho los organismos para mejorar, por ejemplo, las condiciones del río Magdalena, o para mejorar las condiciones de los caños de Barranquillita, o mejorar, por ejemplo, la cuenca de la Ciénaga Mallorquín, que tú sabes que es un cuerpo de agua que está altamente contaminado y que ya se ha probado de que además de tener materia orgánica, como coliformes totales, coliformes fecales, contiene metales pesados. Sí, perdón. Yo quisiera, doctor Castillo, comentarle lo siguiente. A ver, uno como profesional vinculado a esta parte ambiental, tiene uno que tener un grado de responsabilidad. Cuando usted se refiere a las industrias, yo pienso que no son todas las industrias. Hay una tendencia en relación no a la cultura del ISO 9000, sino, pienso yo, sino a la inclusión, al síndrome del ISO 9000. No solamente es que la industria se certifique a través del ISO 9001, sino es el compromiso como actitud social que deban generar las industrias como un compromiso ineludible con la comunidad. En este caso de la ciudad de Barranquilla y en muchas ciudades de Colombia, en Cartagena, donde se maneja mucho la industria química, y conozco muchas industrias que se han certificado con el ISO 9000, pero a la vez no generan ese compromiso, no siguen la metodología de cumplimiento a la normatividad y a las pautas marcadas por el ISO 9000. Entonces sería importante, lástima que este escenario, el tiempo es corto, pero sí sería bueno que se abra un debate en relación a qué está pasando con el ISO 9000. No, lo que pasa es que, mi doctor, el ISO 9000 se circunscribe únicamente al procedimiento de calidad en lo que es los productos terminados, al aseguramiento de la calidad. El ISO 14000 al que yo me refería es el que compromete en los controles ambientales. Ahora, como usted dice, es cierto, toda la industria, aquí hay mucha industria que está por fuera de la norma, pero un grueso número de industrias están trabajando en torno a esto. Yo siempre he dicho lo siguiente, nosotros como ingenieros químicos y como gremio, nosotros defendemos el desarrollo industrial, pero no lo defendemos a ultranza. Defendemos el desarrollo industrial, pero con un criterio de sostenibilidad, que sea sostenible y que esté comprometido con el medio ambiente. Entonces, defendemos ese desarrollo, pero nosotros somos conscientes de una cosa: toda actividad humana genera contaminación. Usted contamina el medio ambiente, todo lo que nosotros hacemos contamina el medio ambiente. La idea no es que no contaminemos, no, sino qué estamos haciendo para reducir ese nivel de contaminación, para controlar esa descarga. Es interesante, pero también eso, y perdón la redundancia, tiene unos peros. El instrumento de la figura de tasa retributiva en Barranquilla no ha operado. Poco las autoridades ambientales de turnos, desde que se inició aquí en Barranquilla, poco han operado o han concertado, y en su efecto poco ha sido el compromiso de muchas industrias en relación al compromiso que genera esta figura del instrumento económico de la tasa retributiva. Sí puede ser cierto que hay algunas industrias que tienen ese compromiso y se han sido certificadas con el IPSO,
pero también hay muchísimas, creo que la mayoría no han generado ese compromiso de conciencia social de revertirla a la ciudad de Barranquilla. Tal es el caso, el asentamiento, el posicionamiento, que todavía siguen vinculadas en el entorno de la Vía 40, ¿ya? Una antítesis, Río Magdalena, la industria vertiendo. La figura de la tasa retributiva poco ha sido aplicada, no ha sido operada, no ha sido aplicada de rigor por parte de las autoridades ambientales aquí en Barranquilla. Candente el tema, Sí, candente el tema, ingeniero, pues no falta nunca la pregunta comprometedora acerca de la posición de los ingenieros químicos respecto a la tasa, pero esto después de unos mensajes institucionales. Ya volvemos en Jurisprudencia al Día. Continuamos en Jurisprudencia al Día, abanico de saberes públicos, sociales y jurídicos. El tema candente, tasa retributiva. Las autoridades se han pronunciado, el personero también, la gente quiere protestar, se debe pagar. Bueno, usted forme su propio criterio. Nosotros tenemos las líneas abiertas, 367-1204, como lo pueden ver en su pantalla, y ya tenemos nuestra primera televidente en línea. María, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Yo quisiera hacer una pregunta. A ver, María, coméntenos, aquí tenemos a los dos especialistas. Bueno, ¿es obligatorio ese pago? Y si yo no quiero pagarlo, ¿cómo debo hacer? La primera pregunta. Y la segunda es, yo vivo en un estrato 5. Ese pago se supone que es estándar por estratificación. Porque si yo gasto menos agua que otras personas, la misma estratificación mía, porque tengo que pagar lo mismo. Quiero que me respondan esas dos preguntas. Muchísimas gracias, María, por tu sintonía en el canal 23. Tenemos aquí al doctor Ricardo Árquez, que es el especialista en el tema. Sí. ¿Es obligatorio pagarlo? Nos pregunta la televidente. Sí, a ver, yo creo que invito a la comunidad a que empiece a leer, a estudiar la norma, porque esta tiene muchos baches, tiene muchos vacíos. Se puede interpretar de diferente manera. Ya la empresa de servicios públicos en Barranquilla empezó a anunciar que entrará a facturar la tasa retributiva. Bien, pero quiero precisarle la pregunta, la respuesta a la televidente, manifestándole lo siguiente. Previo al cobro al usuario, dice el 3100, el decreto, que la autoridad ambiental entrará a determinar el siguiente procedimiento. 1, documentar el estado de la cuenca. 2, identificar al usuario qué tipo de contaminantes está vertiendo a los cuerpos hídricos. Le tiene que precisar las descargas en kilogramos, cuántas descargas en kilogramos está vertiendo a los cuerpos hídricos. Tiene que cumplir el usuario y presentar una especie de un plan de compromiso ambiental, especie de un plan de cumplimiento ambiental. Lo que quiero significar es que hay un procedimiento previo, que hay que concertarlo previamente antes del cobro con la autoridad ambiental, así que no va a ser fácil. Entonces, hay un problema que genera el decreto 3100, que es que las autoridades ambientales en Colombia, en este caso las de Barranquilla, no tienen la logística para hacer ese cálculo. Doctor, la pregunta ¿es obligatorio pagarlo? Ahorita hablamos de eso. Bueno, lo que dice el decreto, dice que son los usuarios, no especificó quiénes eran, pero lo que está fundamentado es aquí, plantea de que es la obligación de los usuarios tributivos. Ahora, la pregunta de la televidente nos hace pensar algo. Es cierto, es estratificado esta contribución que tiene que pagarse. Ella vive en un estrato 5. ¿Cómo va a ser la autoridad ambiental o la autoridad que se encargue de recaudar esa tasa retributiva para saber cuánto agente contaminante o cuánto residuo vierte dicho usuario, ingeniero? Bueno, en primer lugar, a propósito de la participación de la televidente, me llama la atención de que se está cobrando una tasa retributiva y no ha habido en la ciudad realmente una participación masiva de la ciudadanía indagando qué es esto. Hay incluso muchas personas que no se han dado cuenta que en el recibo
de la AAA le está llegando el cobro de la tasa retributiva como de la tasa por uso. Entonces, estamos en mora de que realmente nuestra sociedad civil se apersone, tenga mayor sentido de pertenencia y desarrolle una opinión, una corriente de opinión, porque esto favorece el proceso de desarrollo de la misma ciudad. Nosotros tenemos, por ejemplo, que aquí efectivamente en la ciudad ha habido laxitud en el manejo de las normas. No ha habido la suficiente autoridad para exigir el cumplimiento de esta norma. Ahora bien, la resolución de la CRA, que es de la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, está señalando, hasta donde yo tengo entendido de manera taxativa, a nosotros, a los usuarios, a los habitantes de la ciudad, para que seamos nosotros quienes paguemos eso. Por otro lado, he escuchado a los técnicos del DAMAP y a la parte jurídica del DAMAP que dicen que no están de acuerdo con el monto que está cobrando la AAA, que dice que está desfasado. ¿Cuánto es el que monto? No es decir, que está triplicado el valor y que ellos van a hacer una rectificación ante la ciudad para explicar cuánto debe cobrar el estrato, cuánto debe pagar el estrato 1, el 2, el 3, 4, 5 y 6. Entonces, estamos pendientes de que el DAMA se pronuncie y diga cuánto tenemos que pagar. Ya la AAA dijo cuál era la cantidad. Ellos dicen de que eso no está bien liquidado. Entonces estamos en espera de que se nos resuelva por parte de la autoridad ambiental, que ellos son los que tienen que decir si el cobro es justo o no es justo. Ahora, doctor, usted decía alguito anteriormente, y es que las autoridades ambientales no tienen ese sistema que de pronto consagra el decreto como para medir cuánto vertimiento arroja a la comunidad, a los usuarios. Sí, por usuario, las autoridades no tienen esa logística, esa infraestructura para entrar a determinar qué tipo de sustancias, la cantidad de descargas, y entonces que no nos vayan a salir con el cuento que es que la autoridad ambiental va a sumar las descargas que le ha contabilizado AAA y las va a dividir por usuario en Barranquilla, porque la norma nos está diciendo, así que ojo, ya en relación a ello he visto facturas con cobros de tasa retributiva, pero en esas facturas debe venir precisado el cómo, el por qué, el tipo de descargas, la cantidad de kilogramos de las descargas respectivas, y en las facturas completas deben contener lo que establece la ley 142 al respecto. Así que las facturas tienen muchas falencias. Yo invitaría a la comunidad a que no pague la seccionera de pagar la tasa retributiva, siempre y cuando no se le especifique, no se le determine lo que está contenido en el 3100. Aquí estamos fomentando a que la comunidad se instruya, que se ponga al tanto de todo lo que está pasando en la actualidad para que pueda intervenir en los asuntos públicos, porque lo público ha de ser de todos, público, tiene que ser conocido. ¿Cuál es la posición de la Asociación de Ingenieros Químicos respecto a la tasa? Ahora sí, ingeniero. Bueno, nosotros somos un cuerpo eminentemente técnico. Nosotros evaluamos las concentraciones de los contaminantes. Para eso nos consultan y nos hemos pronunciado permanentemente sobre todo aquello que lesione la salud del ciudadano, la salud pública. Debate sobre el problema del agua potable en los municipios, sobre el problema de las descargas sanitarias sin tratamiento, porque ese es otro problema. Durante mucho tiempo hemos hecho propuestas concretas. Afortunadamente ya parece que el proyecto ya está caminando y hay unos dineros destinados para que el agua doméstica, antes de ser descargada al río Magdalena, se trate previamente y se reduzca la materia orgánica. Para eso pagamos nosotros también la cuota del alcantarillado. Yo pienso de que allí nosotros debemos estar exonerados de cualquier otro pago, porque es precisamente para que esa agua no sea descargada
que durante muchos años se ha venido haciendo sin ninguna clase de tratamiento. Y en ese sentido, ha tomado una ventaja a las empresas de servicios públicos. Por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo, tenemos el caso de Bucaramanga. Desde el año 75 ya existe en Bucaramanga una planta de tratamiento de aguas residuales manejada por la entidad. Ahora en Medellín se inició el año pasado una planta impresionante para tratamiento de aguas residuales también. O sea, ya hay muchas ciudades del país que han implementado ese sistema. Entonces, porque aquí se ha violado la ley. La ley dice de que antes de tú descargar aguas residuales a un cuerpo de agua, tienes que tratarla. En este sentido, la industria se ha tomado ventaja, aunque ha habido también laxitud, porque hay muchas industrias que no están atendiendo ese llamado. Y de eso doy fe de que la ANDI ha tenido un compromiso y creo que semanalmente viene desarrollando con los gerentes de empresa reuniones a través de un comité que se llama Comité Ambiental, con el objeto de estar discutiendo, reformulando, rediseñando y mirando nuevas perspectivas. Ya aquí en Barranquilla se está hablando, por ejemplo, no solamente de ISO 14000, sino que se está hablando también de producción más limpia, que eso es importante. Y hay muchas industrias, por ejemplo, y hay industrias que no hacen descargo sino cada 6 meses. ¿Por qué? Porque el agua la reprocesan, la utilizan para jardinería y los sólidos o los lodos también son utilizados y tratados como producto para la misma jardinería. Entonces, llega un momento en que el ciclo se agota y hacen descarga cada 3, cada 4, cada 6 meses. Ingeniero, ¿pero no están tratando primero el agua antes de descargarla? Sí, tiene que tratarse, como estábamos diciendo, tiene que tratarse. Ahora, yo sí pienso que hay que profundizar un poco más en ese sentido. Hay que evaluar mucho más esas descargas. A mí me parece que lo que ha hecho el Damas de hacer un contramuestreo y evaluar no solamente los efluentes sanitarios que maneja la AAA, sino de la industria, es muy saludable, para así tener una opinión. Sí, perdón. Pero entonces yo creo interesante esto, que este tema que tú acabas de tocar, de la responsabilidad social ambiental de las industrias, que no son todas, desde este escenario yo llamaría de la personería, de la procuraduría, incluso de la misma autoridad ambiental, para que genere un pacto de compromiso, para que en Barranquilla la comunidad sepa cuáles son las industrias que siguen contaminando y cuáles son las industrias que se merecen el incentivo. Esa es otra figura que aquí no se ha podido aplicar. La figura de tasa retributiva nos trae un incentivo, que son incentivos los tributarios, para que la comunidad sepa, incluso que las universidades se vinculen. En este caso, la Universidad Autónoma, conozco que tiene un laboratorio de tecnología de punta. ¿Y por qué no vincular a la universidad con el sector industrial, con la comunidad, a través de estos equipos de tecnología, para buscar que se genere un convenio de cooperación y desempeño con la autoridad ambiental, con el fin de poder contribuir a estos incentivos ambientales? Entonces, sí sería interesante de que la autoridad ambiental haga una audiencia pública para que se sepa aquí en Barranquilla cuáles son las industrias que tienen el compromiso de descontaminación, de cumplir con los pactos de cumplimiento. Muy bien, me parece bien lo que dice el doctor. Disculpe, señorita, ya eso incluso en Bucaramanga se viene haciendo. Eso es muy importante y es estimulante. Se han creado lo que se llaman los nodos de producción más limpia y se evalúa de manera objetiva e imparcial cuál es el trabajo que viene haciendo cada industria. Entonces, incluso hay reconocimiento público y eso compromete cada vez más a la industria y eso es sano. Entonces yo pienso de que eso hay que involucrarlo. Ahora, el otro aspecto que me parece interesante y que usted toca es que yo siempre he criticado un hecho. Las juntas directivas de los organismos ambientales nuestros
tienen toda clase de personajes, pero no tienen representantes de dos sectores que es importante, que es el sector de las universidades, porque es que el sector académico es importante. Las universidades tienen centros de investigación muy importantes. Tenemos llamada al aire. Sí, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con el señor Miguel. ¿Perdón? Señor Miguel. Miguel. Sí. Miguel, coméntanos tu inquietud. La inquietud mía es con los servicios de de Gases del Caribe. Yo le quería preguntar al abogado que por qué en el estrato 1, si tienen una deuda, no le aceptan ahora, sino que automáticamente cortan el servicio. O sea, antes eran 2 meses, ahora no, porque está debiendo y entonces cortan enseguida el servicio. Y es estrato 1. Entonces no entiendo por qué. Si no debe, le dan 2 meses. Pero si la persona está debiendo, cuando llega el recibo está en el servicio. Bueno, ya esta es una problemática de factor económico. Estamos hablando aquí más específicamente de un recurso muy importante como es el agua. De pronto en otras ocasiones trataremos mucho más de cerca lo de los servicios públicos. De pronto someramente, ¿qué le puede decir usted a nuestro televidente, doctor? Sí, yo le diría 2 cosas. Uno, que observara el contrato de condiciones uniformes y que verifique que si no debe, no tiene obligación alguna, no tiene deuda alguna con la empresa de gas, pues no tiene por qué cortar el servicio. Entonces sería procedente que acudiera, no nos queda tiempo como para decantarle la jurisprudencia, la normatividad aplicable, pero hay que tener cuidado que las empresas estas no tengan abusos desde la posición dominante. Sí, definitivamente estamos en mora de hacer un programa de servicios públicos porque el tema es supremamente interesante. Sabemos que hay muchas inquietudes con respecto a este tema, pero ya concatenando para finalizar nuestro programa el día de hoy respecto a la tasa retributiva, íbamos en el tema de los incentivos de las políticas ambientales y de los actores que intervienen en dichas políticas. No solamente pues las empresas de servicios, los usuarios, el sector académico, ¿qué otros actores pueden intervenir? ¿Qué otro tipo de incentivos se pueden hacer para que no se contamine tanto, ingeniero? Sí, yo diría que, por ejemplo, en los organismos, en la junta directiva de los organismos ambientales, además de las universidades, porque tienen centros de investigación, tienen profesionales idóneos en los diferentes campos, porque este es un trabajo multidisciplinario. También deben existir representantes de los gremios profesionales. Por ejemplo, el problema de la contaminación con productos químicos a través de procesos industriales. Se requieren profesionales que conozcan de esos procesos industriales. Porque si usted no conoce qué maneja una industria, cómo procesa una industria su materia prima, mucho menos puede saber qué es lo que está descargando. Si usted sabe de qué materia prima está trabajando y conoce una ficha técnica de esa materia prima y conoce el proceso, usted puede con facilidad determinar cuál es el impacto real. Porque acá en la tasa retributiva, entre otras cosas, hablamos de algo muy general, DBO y sólidos suspendidos. El DBO estamos hablando de materia orgánica, pero no estamos hablando, por ejemplo, de sustancias tóxicas o de sustancias peligrosas. Ese es otro tema importante. ¿No lo entra a regular la tasa retributiva? Considera el otro parámetro que se llama sólidos suspendidos totales. Y allí, en ese nivel de concentración de sólidos suspendidos totales, estamos manejando los productos esos, productos tóxicos o peligrosos, las moléculas, las partículas que puedan existir de ellos. Pero eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una descarga de hidrocarburos, una descarga de cianuro, como se está hablando hoy con el incidente que sucedió y que tiene repercusiones nefastas en Bolívar y que tiene altas repercusiones. Entonces, ¿por qué sucede eso? Hombre, porque no hay unos controles en los procesos, porque incluso el transporte constituye una parte vital dentro de eso. Y evaluar un sistema de transporte
seguro, confiable. Y además, ya dentro del proceso interno, los controles que deben hacer los profesionales. Ahora, tenemos ingenieros químicos, ingenieros sanitarios, ingenieros mecánicos o los ingenieros eléctricos. Bueno, la última acotación del doctor Ricardo. Yo agregaría a la pregunta de la periodista que en las juntas directivas de las autoridades ambientales estén los colegios. Y desde este escenario convoco a las universidades y por qué no plantear la figura desde la Universidad Autónoma para crear la red de universidades ambientales, no solamente aquí en Barranquilla, sino regionales. Sería un apoyo en materia de política educativa para las autoridades ambientales. Bueno, muchísimas gracias, excelente la intervención tanto del ingeniero químico Osvaldo Castillo, presidente de la Asociación de Ingenieros Químicos, capítulo Atlántico, y el abogado especialista en materia ambiental, el doctor Ricardo Arques, también especialista en Derecho Administrativo. Estamos en mora, como le decimos a nuestros televidentes, de tocar el tema en una próxima emisión de Jurisprudencia al Día. Por lo pronto, no es más, el tiempo fue muy corto para este tema. Muchísimas gracias por acompañarnos. Jurisprudencia al Día. La expresión viva de los intereses colectivos.